Agustín Rossi. Gracias por atendernos, Rossi, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas tardes, noche para todos. Bueno, a ver, ya usted contó, digamos, que cómo se enteró ese mismo viernes del cambio un poco de lo que era la PASO dentro de Unión para la Patria, de Guado de Pedro versus Scioli. Lo que me interesaría es una cuestión más de fondo, ¿no? Porque había una distinta concepción respecto al acuerdo con el fondo, a cuál es el rumbo económico, si era Guado de Pedro o era Sergio Massa con usted, o me equivoco, digamos, ¿no? Porque, de hecho, los mercados, desde que se anunció la fórmula, festejan diciendo, bueno, por lo menos hay un candidato, ministro de Economía, que está negociando con el fondo para hacer lo que viene haciendo desde agosto del año pasado, y no un candidato de la fórmula oficial que critique el acuerdo con el fondo y la política económica. Bueno, lo primero que quiero decir es que la fórmula de presidente y vice no es una fórmula paritaria. Digamos, no, digo, el presidente es claramente la figura constitucionalmente más importante, el rol del vicepresidente es un rol también identificado por la Constitución. Lo segundo es que el presidente además es nuestro ministro de Economía, así que en general precisiones sobre la política económica me parece que el que las tiene que dar es fundamentalmente nuestro candidato a presidente, que es el ministro de Economía. En tercer lugar, siempre dijimos que el acuerdo con el fondo es un acuerdo flexible, que sobre todas las cosas, cuando hay acontecimientos externos a la vida económica del país, es posible generar condiciones de renegociación del mismo y sobre todo de las metas a cumplir. Cuarto punto, el problema de la Argentina de hoy es que tenemos una sequía infernal que nos ha generado un faltante de reservas de 20.000 millones de dólares y eso claramente complica la gestión económica, sobre todo a la hora de tener una mirada muy severa sobre el tipo de cambio. Claramente lo que ha hecho Sergio Massa desde que asumió como ministro de Economía es aplicar una cantidad de soluciones o recetas creativas para recomponer el nivel de reservas que tenemos hoy en la Argentina. El dólar soja 1, el dólar soja 2, ahora el dólar agro, el acuerdo con China, la búsqueda del acuerdo con Brasil, de manera tal de superar esta situación y encontrar un sendero de recuperación genuina de reservas que se va a dar entre noviembre y diciembre de este año a partir de la cosecha fina y durante todo el año que viene, que vamos a tener un año que calculamos que tenemos reservas entre 20 y 25 mil millones de dólares de balanza comercial favorable durante todo el año que viene. Entonces, nuestra mirada económica tiene que ver fundamentalmente con eso. La verdad que cuando a mí me dicen que el año que viene va a ser un año de sacrificio, cuando implícita, directa o indirectamente plantean una devaluación abrupta, bueno, nosotros estamos en otro escenario. No, está bien, pero la pregunta iba que evidentemente la Unión por la Patria tenía una variedad de propuestas. Y una cosa es lo que opinaba Guado de Pedro, o lo que ha expresado la Cámpora, que se ha opuesto al acuerdo con el fondo, y otra cosa es lo que opina el ministro de Economía, que se ha encargado de cumplir hasta este año con el acuerdo y renegociarlo a partir de este año. Pero bueno, está bien, me imagino que no habrá una discusión en medio de la campaña electoral respecto a la política económica, a eso me refiero. No habrá una discusión de algunos que estén a favor y otros que estén en contra, digamos, sino que eso lo va a liderar el candidato ministro de Economía. Sí, claramente, si hubo una coincidencia en el espacio durante todo este último tiempo ha sido el apoyo que ha tenido de los distintos sectores que integran Unión por la Patria, anteriormente el Frente de Todos, a la gestión del ministro de Economía, ¿no? Reconocida por todos los sectores. Así que me parece que en ese sentido hay una dirección económica y esa dirección económica es la que encabeza el ministro de Economía. Javier Calvo. Que es nuestro candidato a presidente. Rossi, ¿cómo van a hacer para cicatrizar las heridas expuestas a la que quedó Unión por la Patria después de los cierres de listas, que como todas las discusiones en el ex Frente de Todos y en Unión por la Patria son públicas, ¿no? Ante los micrófonos. ¿Cómo hacen?
Bueno, mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro, nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos la responsabilidad de gestionar de acá al 10 de diciembre y una responsabilidad política de construir una fuerza política fuertemente competitiva y tratar de ganar las elecciones, que es lo que estamos, que es lo que vamos a hacer y lo que vamos a poner todo el esfuerzo. Siempre los cierres de listas generan situaciones, es imposible la uniformidad en cuanto a la conformidad. Yo creo que nuestro cierre de lista generó una fórmula de síntesis o una fórmula mayoritaria, si se quiere, o contundentemente mayoritaria. Eso renovó las expectativas de nuestro espacio político, de la potencialidad electoral de nuestro espacio político, y eso es lo que estamos recogiendo. Maxi hablaba recién de la reacción de los mercados. Yo lo que puedo decir es la reacción que encontramos en las distintas provincias argentinas y del conjunto y de gran parte de la sociedad hacia el interior de nuestro espacio político y hacia afuera de nuestro espacio político, que ven que hay un peronismo, una coalición, que es la coalición oficialista, fuertemente competitiva, y me parece que eso ha generado un cambio de clima en la sociedad alrededor de lo que pueden ser las posibilidades electorales de nuestro espacio político. Candelaria. Agustín, ¿usted se siente más cerca de Cristina Fernández de Kirchner o de Alberto Fernández? Porque mucho se dice de cuál era su espacio de pertenencia, se ha especulado en las últimas semanas, y usted tiene una trayectoria histórica dentro del kirchnerismo, pero también tiene una excelente relación con el presidente. Digo, en función de esta tensión que todavía se nota que hay. Cuando se separan los padres. Claro, todavía se nota mucha tensión entre la vicepresidenta y el presidente. ¿Usted dónde se siente más cerca? Usted lo ha descrito claramente. Yo soy un kirchnerista que tiene una relación cercana con el presidente, no podría ser de otra manera porque soy su jefe de gabinete. Ahora, he acompañado el proceso político del kirchnerismo desde sus inicios, desde el 2003. He sido presidente del bloque de Néstor y de Cristina, he sido ministro de Defensa de Cristina, he estado al lado de Cristina durante los 4 años de gobierno macrista. Volví a ser ministro de Defensa y hoy soy el jefe de gabinete del presidente de la Nación y candidato a vicepresidente, pero claramente cuando me definen soy un kirchnerista, no siento una contradicción entre ser kirchnerista y peronista, así que si se quiere le diría que soy un kirchnerista comprometido con el gobierno de Alberto Fernández. Es uno de los pocos que se define por fuera del núcleo duro de Cristina, de la cámpora, que se define, uno de los pocos peronistas que hoy se define como kirchnerista. Si uno hace la encuesta hoy, empezando por el candidato a presidente de Unión por la Patria, y siguiendo por la mayoría de los gobernadores, difícilmente alguno se defina primero como kirchnerista, ¿no? En general todos se van a definir como peronistas. Peronistas somos todos, dirán. Bueno, pero no, yo tampoco siento una contradicción en eso, entre ser kirchnerista y ser peronista. Alguna vez Néstor Kirchner saltó esta discusión y dice, nos dicen kirchneristas porque nos quieren bajar el precio, pero hay muchos dirigentes políticos que se identifican con el proceso político que lideraron Néstor y Cristina, que no son parte de la cámpora, digo, ¿no? Por ejemplo, Jorge Tayana, Daniel Filmus, por nombrar 2 de ellos, que sienten y diría casi exactamente lo mismo que estoy expresando yo, ¿no? Entonces, Rossi, no es una cosa que me complejice ni hace años que voy a terapia, pero no es uno de los problemas que trato en terapia. Está bien, me imagino. Está bien, pero me imagino, bueno, lo que pasa es que hay un gabinete donde cada uno se define, hace mucho no se veía, digamos, un gobierno donde cada uno se define por la libre, ¿no? Cada uno tiene su propia persona. Está bueno, el peronismo se ha democratizado en ese sentido, ¿no? Cuando había un liderazgo, se definían todos como kirchneristas cuando estaba Néstor Kirchner. Después empezaron cada uno por su lado. Pero bueno. Lo que yo creo, Maxi, sí, que además es el tema de que somos un gobierno de coalición, ¿no? Claramente. Y me parece que esto también es la primera experiencia del peronismo en el marco de un gobierno de coalición y eso da de alguna manera esa diversidad. Pero bueno, además es cierto que como vos decís, el peronismo permite este tipo de cosas, porque acá te basta con decir soy peronista para ser peronista, digamos. Ahora, ¿no? Nadie te pide. No, además lo que yo planteaba es algo muy impresionante, ¿no? Cuando se plantea el tema del peronismo, porque estamos hablando de que 3 de los candidatos de los partidos más importantes, Massa, Patricia Bullrich
ni qué decir. Y el propio Horacio Rodríguez Larreta tienen como fuente el peronismo, en sus distintas vertientes, ¿no? El liberalismo, esto, lo otro, pero han transitado en algún momento por el peronismo. Pero hacia adelante, ¿qué es lo que tiene para ofrecer el oficialismo cuando viene con una mochila muy pesada, que es 3 años y medio de gobierno en los cuales hay una mayoría de la sociedad que quiere un cambio? Eso es evidente, ¿no? Por las distintas fórmulas de la oposición, ya sea Milei o Juntos por el Cambio. Es decir, hay una sociedad que está entre cansada y enojada respecto a lo que está sucediendo en la Argentina. ¿Qué es lo que ustedes pueden ofrecer distinto hacia adelante siendo parte de ese gobierno? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que decir 3 cosas, digamos, ¿no? Fundamentalmente, o 3 ejes de debate que yo creo que nosotros tenemos que expresarle a la sociedad argentina. Lo primero que tenemos que decirles es en qué condiciones recibimos el gobierno, porque me parece que lo que hay que admitir es que los ciclos económicos no siempre coinciden con los años de gestión de 4 años de gobierno que prescribe la Constitución Nacional. Y la que hoy es la oposición no nació de un repollo, tuvieron responsabilidad de gestión hace 3 años y medio atrás. Todos tuvieron responsabilidades políticas, algunos institucionales durante el gobierno de Macri. Vos recién decías que la CUNSA va a ser seguramente el ministro de Economía de Horacio Rodríguez Larreta. Fue el último ministro de Economía de Mauricio Macri. Entonces, lo que tiene que hacer la oposición a esta altura de la cuestión, y que nunca hizo porque pasó de estar en el gobierno a criticarnos a nosotros desde la oposición, es explicarle a los argentinos por qué gobernaron tan mal durante 4 años. Porque no nos entregaron Disneylandia. Nos entregaron un país con el 55% de desocupación, un país con una desocupación que pasó del 6 al 10%, y un país que en 4 años de gestión, 3 años hubo recesión y con un endeudamiento de 45.000 millones de dólares. Y por eso perdieron, la sociedad apostó a Alberto Fernández Cristina, y ahora uno tiene la sensación de que de nuevo la sociedad dice, bueno, ahora ¿quién es el que viene? Bueno, pero lo que yo quiero decir claramente es que en los escenarios clásicos de las elecciones uno encuentra un oficialismo y una oposición. Acá pareciese que estamos en presencia de 2 oficialismos, entre los que gobernamos estamos gobernando ahora y los que gobernaron entre el 15 y el 19. En segundo lugar, porque dije 3 cosas, en segundo lugar, yo creo que nosotros tenemos que hablarle a los argentinos con la verdad. Y la realidad es que no lo ponemos como excusa, asumimos nuestras responsabilidades, pero no se puede, pero necesitamos puntualizar y contextualizar en el marco en el cual se dio la gestión. Tuvimos pandemia, tuvimos una guerra y tenemos una sequía. Y dentro de eso hay una performance de la gestión, que hay elementos que a mí me permiten ser claramente destacados. Más de 115.000 viviendas entregadas, 5.000 obras públicas en ejecución, 3.200 terminadas, 50.000 millones de pesos puestos en infraestructura universitaria, 38.000 millones de pesos puestos en equipamiento hospitalaria, 34.000 millones de pesos puestos en equipamiento en ciencia y tecnología y una cantidad de cosas más. Es cierto, tenemos inflación alta, tenemos pérdida del poder adquisitivo del salario, pero también en eso claramente tenemos una mirada. Y el tercer punto es hablar del futuro. ¿Qué es la Argentina que se imagina la oposición y qué es la Argentina que nos imaginamos nosotros? Y nosotros nos imaginamos una Argentina que empieza a cambiar su ciclo económico, como lo dije recién, antes de finalizar este año. Y el año que viene va a ser un año venturoso para la Argentina. Y los años subsiguientes van a ser años muy buenos para la Argentina, porque la Argentina tiene posibilidades de aumentar notablemente su nivel de exportaciones, porque estamos haciendo infraestructura para eso. El gasoducto Néstor Kirchner nos va a permitir ahorrar 4.000 millones de dólares en esta primera etapa. En la segunda etapa, que termina en San Jerónimo, provincia de Santa Fe, otros 4.000 millones de dólares. Entonces, cuando yo escucho que implícita o explícitamente lo que plantean los opositores es una devaluación brusca es más inflación, más pérdida del poder adquisitivo del salario, más pobreza y más indigencia. Yo digo, nosotros en ese camino no estamos. Está bien, le hago una pregunta más. Después vamos a discutir un poquito. Todos están viendo que el año que viene va a haber mucho más dólares que este año, porque efectivamente
este año la sequía ha sido una bomba atómica. Pandemia hubo en todo el mundo y después de la pandemia los países salieron volando. La recuperación económica fue brutal en todos los países. Me permito una sola cosita. Pandemia hubo todo en el mundo, pero todo el mundo tenía posibilidades de acceder a los organismos financieros internacionales para solventar las políticas de asistencia que llevaron adelante. La Argentina no. Había distintas condiciones, pero está bien, pero lo que digo es que después de la pandemia todos los países salieron con una recuperación económica muy grande, empezaron a bajar rápidamente la inflación que se disparó en su momento también en todos los países. Hoy todos los países todavía están creciendo más o menos con la economía ordenada. Lo que es cierto, la sequía ha sido una bomba atómica para la Argentina. Este año son 20.000 millones de dólares menos. Pero más allá de esa discusión económica, había quedado picando, usted dice, bueno, pero la oposición ya gobernaron, ya fracasaron. Dentro de la oposición, Milei no gobernó nunca. Y que Milei, por lo menos lo que marcan las encuestas del propio oficialismo, porque acá las encuestas la paga o Larreta o el gobierno. Entonces, digo, las encuestas del propio oficialismo lo muestran muy fuerte a Milei. Ese voto a Milei no implica de alguna manera un llamado de atención también para el propio oficialismo, porque claramente es un voto opositor. Que además tiene la ventaja de alguien que no gobernó nunca, que no tuvo el fracaso económico del gobierno anterior, el gobierno de Macri. Bueno, me permite un matiz ahí. Es cierto que Miguel no fue funcionario, pero lo reivindica Macri. Él dijo que con Macri y Bullrich puede ir a cualquier lado. Entonces, que explique por qué hizo el gobierno que hizo Macri. Porque si vos reivindicás a alguien y podés caminar junto con él, es porque pensás que es bueno. Entonces, explícame por qué Macri es bueno, Milei. Primera, segunda cosa. Segundo punto, yo no desconozco, ni ninguno de nosotros desconoce, que hay situaciones en la sociedad de descontento, de enojo, de bronca. Digo, montados en 42% de pobreza, digamos, no son cuestiones del humor social que tiene que ver con la psicología, sino con el bolsillo. No, yo no dije eso, no hablé de la psicología ni de mucho nada. También iba a decir justamente eso. Nosotros reivindicamos fuertemente que hemos bajado la desocupación a cerca del 6%, un poco más de arriba del 6%, pero también es cierto que debe tener mucha bronca un argentino que se levanta a la mañana, que tiene que tomar 1 o 2 colectivos para ir a laburar y que al final del mes lo que trabaja y lo que cobra no le alcanza para solventar una cantidad de cuestiones. Entonces yo entiendo esa bronca, entiendo la sensación de incertidumbre que muchos argentinos tienen y que puede ser que algunos crean que eso se resuelve con el espejito de color que te vende Milei, otros, como ha sucedido en muchas de las elecciones provinciales, no concurran a votar y demás. Yo lo que le digo es que no hay diagonales para resolver los problemas de los argentinos, que cuando tomás una diagonal, en general terminás chocando, que los problemas de los argentinos se van a resolver en la medida que la Argentina encuentre ese sendero de crecimiento económico que nosotros estamos pronosticando para los próximos tiempos. No dentro de 10 años. El año que viene la situación de la Argentina va a cambiar claramente y eso es lo que quiero transmitirle a todos. Créannos que vamos a estar mejor, no que va a haber que hacer más sacrificio, más esfuerzo. Vamos a empezar a estar mejor claramente el año que viene. Ya está Rogelio Frigerio, vamos a estar hablando un ratito con él, que es el candidato de Juntos por el Cambio en Entre Ríos. Simplemente que quedó ahí picando el tema de las internas, que lo había preguntado Calvo, y hoy salieron por lo menos Tolosa Paz y creo que el propio Cafiero, es decir, 2 colegas suyos de gabinete que usted los tiene convocados para mañana, creo que hay reunión de gabinete. 8:30. 8:30. Salieron a contestarle muy fuerte. No, a las 10. 10. Ah, miren. Bueno, la pueden hacer un poquito más temprano también. Pueden, que ya vayan algunos más temprano si tienen que ir. Yo siempre vengo temprano, pero a las 10 me parece un buen horario. Para que cada uno vaya a su despacho, ordene su día y se venga a la reunión de gabinete. Bueno, salieron 2 ministros a contestarle a la vicepresidenta, ¿no? 2 ministros que los tiene usted bajo su órbita, sí. Tolosa Paz fue muy dura, dijo que no fue un palito lo de Cristina hacia ella, sino que fue un palazo de frente, un palazo frontal. Dijo que cree que le va a llevar tiempo sanar ese dólar. Me parece que tenemos un audio para escuchar, si no le molesta al jefe de gabinete, un segundito.
a palazos, ¿no? Sí. Y lo de ayer fue un palazo frontal, ¿no? ¿Lo sentiste entonces? No, por supuesto, y esto no tiene nada que ver, no se puede negar, ¿no? La contundencia con la que ella tiene una lectura equivocada del rol de la construcción de la unidad. Bueno, esa es la opinión de Victoria Tolosa Paz, que va a ser una de las candidatas a diputada nacional, de los primeros lugares en la lista. También Santiago Cafiero dijo que no hace bien como ventilar estas cuestiones internas en público. ¿Qué opinión tiene de estos dimes y diretes, tantas idas y vueltas, tantos cruces, después de haber logrado una lista de unidad? Bueno, nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Lo dije claramente al principio de la nota, siempre los cierres de listas tienen este tipo de situaciones. Tenemos que mirar hacia adelante, tenemos una fórmula que es una fórmula mayoritaria, tenemos la responsabilidad de gestión y claramente tenemos que tratar de establecer un diálogo con el conjunto de los argentinos. Así que mi respuesta y mi invitación es a mirar hacia adelante. Bien. Scioli, pues me quedó el grafo ahí que decía Cafiero diciendo no hubo traición a Scioli, pues dicen que Scioli está muy mal, que se siente que dice Scioli que transmitió que nunca fue traicionado en sus 30 años de política, nunca fue traicionado como lo traicionó Alberto Fernández, pero no le voy a hacer opinar a Rossi respecto a eso. Sí quiero opinar sobre Daniel y sobre Guado de Pedro, que han sido dos compañeros, dos dirigentes muy valiosos y que ellos también posibilitaron con sus actitudes que se genere esta fórmula de síntesis en el frente de todos. Rossi, gracias.